Estas son mis últimas palabras. This is the final transmission. The end is inevitable. 11 de septiembre de 1973. No estamos hablando del 11 de septiembre que todos conocen. Estamos hablando de otro 11 de septiembre, uno que ocurrió 20 años antes, y en un país pequeño al sur del mundo. Chile. Y ese día un presidente elegido democráticamente se encerró en su palacio de gobierno mientras los aviones de su propio ejército lo bombardeaban desde afuera. Tenía un fusil en las manos, estaba solo, y sabía que no iba a salir vivo. Mise y Faida hizo algo que nadie esperaba. Mise tomó un micrófono y habló. Lo que dijo en esos últimos minutos, esas palabras, grabadas mientras los tanques rodaban su palacio y los aviones bombardeaban sus paredes, es uno de los momentos más extraordinarios y más desconocidos de la historia latinoamericana. Hoy vamos a entrar en ese palacio, vamos a vivir esas horas junto a él, y vamos a entender por qué su historia, 50 años después, sigue siendo la más poderosa y más controversial de toda América Latina. Para entender lo que pasó el 1 de septiembre de 1973, necesitamos entender quién era Salvador Allende. Y la respuesta es más fascinante y más contradictoria de lo que la mayoría de la gente cree. Salvador Allende era médico, hijo de una familia de clase media chilena. Desde joven, se obsesionó con una pregunta: ¿por qué en Chile, un país con enormes recursos naturales, la mayoría de la gente vivía en pobreza? La respuesta que encontró fue el socialismo. Pero no el socialismo de revoluciones violentas y guerrillas en la selva. Allende creía en algo que en 1970 era considerado una idea radical y peligrosa. Compatriotas, unámonos en una nueva visión audaz para Chile. Esto es traerá ruina demasiado radical. Creía que el socialismo podía llegar al poder a través de elecciones democráticas. Por favor, vote en silencio. Sí, gracias. Por un Chile mejor. 4 veces intentó ser presidente de Chile. 4 veces perdió. En 1952, en 1958, en 1964. Cada derrota lo dejó más determinado que la anterior. Y entonces llegó 1970. El 4 de septiembre de 1970. Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales de Chile con el 36% de los votos. Era una victoria estrecha, apenas 39,000 votos de diferencia sobre el segundo lugar, pero era una victoria. Por primera vez en la historia del mundo, un marxista declarado llegaba al poder a través de elecciones libres y democráticas. En Washington, D.C., el presidente Richard Nixon recibió la noticia con furia. Henry Kissinger, su asesor de seguridad nacional, dijo una frase que resume perfectamente lo que vino después. No veo por qué tenemos que cuidarnos de brazos cruzados y permitir que un país se vuelva comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo. Desde ese momento la CIA comenzó a trabajar activamente para destruir el gobierno de Allende. Los primeros 2 años del gobierno de Allende fueron extraordinarios. Extraordinarios, en el sentido literal, nadie había visto nada igual en la historia de América Latina. Allende nacionalizó las minas de cobre chilenas, que hasta entonces eran controladas por empresas americanas como Anaconda y Kennecott. El cobre era la riqueza fundamental de Chile, lo llamaban el sueldo de Chile, y Allende decidió que ese sueldo debía quedarse en Chile. Redistribuyó tierras agrícolas, implementó un programa de leche gratuita para todos los niños chilenos, expandió la educación pública. Los indicadores sociales mejoraron dramáticamente en el primer año. Pero también había problemas graves.
La economía chilena empezó a mostrar señales de crisis. La inflación subió. Los empresarios, aterrorizados por la dirección socialista del gobierno, comenzaron a sabotear la economía. Los camioneros hicieron huelga bloqueando las carreteras. Desde Washington, la CIA financiaba activamente la desestabilización. Documentos desclasificados años después revelaron que Nixon aprobó personalmente $10 millones para desestabilizar Chile. $10 millones de 1972. Una fortuna para desestabilizar un país pequeño. El objetivo era simple y bruto, crear tanto caos económico y político, que el ejército chileno se viera obligado a intervenir. Funcionó. Para mediados de 1973, Chile estaba al borde del colapso. La inflación era del 300%. Los supermercados tenían estantes vacíos. Las calles de Santiago estaban llenas de protestas, unas pidiendo más revolución, otras pidiendo el fin del gobierno socialista. En los cuarteles militares, los generales tomaban una decisión. En septiembre de 1973, la noche anterior al golpe, Salvador Allende estaba en el Palacio de la Moneda, la sede del gobierno chileno en el centro de Santiago. Sus asesores más cercanos le traían información preocupante, movimientos inusuales de tropas en varios puntos del país. Comunicaciones militares cifradas que no podían descifrar. Allende sospechaba que algo estaba pasando, pero no sabía exactamente qué ni cuándo. A las 11 de la noche del 10 de septiembre llamó a su hija Beatriz. Hablaron durante casi una hora. Nadie sabe exactamente qué se dijeron. Esa conversación fue privada y Beatriz nunca la reveló completamente. Pero se sabe lo que Allende le dijo al final de la llamada. Pase lo que pase mañana, recuerda que hice lo que tenía que hacer. Whatever the future holds, history will judge it. A la 1 de la madrugada del 11 de septiembre, Allende se fue a dormir al palacio. Algo que no hacía normalmente, generalmente dormía en su residencia privada. Nadie sabe si Allende sabía exactamente lo que iba a pasar, pero esa noche eligió quedarse en el palacio. Como si supiera que era la última vez que estaría allí. A las 6 de la mañana del 11 de septiembre sonó el teléfono. Era el almirante Patricio Carvajal. Con una voz completamente fría y sin emoción le dio el mensaje más corto y más devastador de la historia política chilena. Señor presidente, las Fuerzas Armadas han decidido deponer al gobierno constitucional. Allende escuchó en silencio. Y luego dijo una sola cosa. Están cometiendo una traición. Y colgó. Lo que ocurrió en las siguientes horas dentro del Palacio de la Moneda es uno de los episodios más extraordinarios de la historia política latinoamericana. Allende tenía opciones. Podía rendirse. Los generales le ofrecieron un avión para salir del país. Podía huir. Podía negociar. Eligió quedarse. Llamó a sus colaboradores más cercanos y les dijo que podían irse, que no tenían obligación de morir por él. Algunos se fueron, otros se quedaron. Entonces Allende tomó el fusil AK-47 que Fidel Castro le había regalado personalmente durante una visita a Chile, un fusil con una inscripción grabada en el metal. A Salvador de Fidel, con quien compartimos la misma esperanza. A las 9 de la mañana, los primeros tanques rodaron el palacio. Allende se asomó a una ventana y vio las calles de Santiago, la ciudad que conocía desde niño, llenas de militares con armas, apuntando hacia su palacio. A las 11:52 de la mañana, exactamente, los primeros aviones Hawker, junto de la Fuerza Aérea Chilena, aparecieron sobre Santiago. Bombardearon el Palacio de la Moneda. Explosiones en el palacio. El humo cubre la ciudad. La historia cambia para siempre. Mantengan la calma.
Aviones chilenos bombardeando el Palacio Presidencial chileno, en el centro de la capital chilena, a plena luz del día. Las imágenes de ese bombardeo, que fueron transmitidas en televisión en vivo, sacudieron al mundo entero. Dentro del palacio en llamas, Allende seguía resistiendo, con su fusil, con un pequeño grupo de colaboradores, en un edificio que se estaba derrumbando a su alrededor. Y en ese momento, con el palacio bombardado, con los tanques en la puerta, con el fuego extendiéndose por los corredores, Allende tomó un micrófono de radio y habló por última vez. Lo que Allende dijo en ese momento fue transmitido en vivo por Radio Magallanes, la única estación que aún no había sido tomada por los militares. Habló con una calma extraordinaria, una calma que la mayoría de la gente no podría mantener mientras un edificio se derrumba a su alrededor. Dijo que no iba a renunciar, que pagaría con su vida la lealtad al pueblo chileno, que tenía la certeza de que las semillas de una sociedad más digna no podían ser destruidas para siempre. Y terminó con palabras que se convirtieron en las más citadas de la historia política latinoamericana. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor, fueron sus últimas palabras públicas. A las 2 de la tarde del 1 de septiembre de 1973, el Palacio de la Moneda fue tomado por las tropas militares. Salvador Allende fue encontrado muerto en su despacho. Los eventos en la Moneda han sido contenidos. Versiones oficiales circulan mientras persisten preguntas sin rédito. La versión oficial del gobierno militar que tomó el poder ese día dijo que Allende se había suicidado con su propio fusil. Durante décadas, esa versión fue disputada. Sus seguidores insistían que había sido asesinado. Sus enemigos insistían que se había suicidado como un cobarde. En 2011, casi 40 años después, el gobierno chileno ordenó una investigación forense completa. Los mejores especialistas forenses de Chile y de varios países examinaron los restos de Allende. La conclusión fue definitiva. Allende se disparó a sí mismo. Tomó su propio fusil, el que le había regalado Castro, y eligió morir en el palacio antes que rendirse a los militares que habían traicionado la Constitución. No murió como víctima, murió como eligió morir. ¿Qué nos dice la historia de Salvador Allende sobre el mundo real? Nos dice que la democracia es frágil, que puede ser destruida, no solo por revoluciones violentas. In this hall of history, majestic pillars stand as symbols of our democratic foundations. Citizens vote, debate, and defend their rights. If democracy permits responsibility. Sino por la combinación de presión económica externa, desestabilización política interna, y militares dispuestos a traicionar su juramento constitucional. Nos dais que el poder económico, en 1973, representado por las empresas americanas, y la CIA, puede derrocar gobiernos elegidos democráticamente cuando esos gobiernos amenazan sus intereses. Y nos dais algo sobre América Latina que sigue siendo verdad hoy. Que la soberanía de nuestros países, el derecho a decidir nuestro propio destino, nunca ha sido completamente garantizada. Que siempre han existido fuerzas externas dispuestas a intervenir cuando los resultados democráticos no les convenían. Salvador Allende lo entendió, y eligió morir defendiendo ese principio. ¿Tenía razón? ¿Valió la pena? ¿Hubiera sido mejor rendirse y sobrevivir para seguir luchando? Esas preguntas no tienen respuesta fácil. Y tal vez esa es exactamente la razón por la que su historia, 50 años después, se sigue generando debate apasionado en toda América Latina. En toda América Latina. Y Allende fue un héroe que murió defendiendo sus principios o un líder que llevó a Chile a una crisis inevitable. Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like si este video te enseñó algo que no sabías sobre la historia de América Latina.
Suscríbete porque la próxima semana traemos otro capítulo extraordinario de la historia que nadie te contó. Hasta la próxima. Battle Paradox.